Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Cristo, Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Aquí estoy en tu santo lugar. Vine aquí para adorarte. Mi fortaleza de ti fluirá y mi delicia es contemplarte. Haré mi morada junto a tu presencia. Quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor. Haré mi refugio junto a tu presencia. Quiero deleitarme solo en ti. Cristo, Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Digamos una vez más. Aquí estoy en tu santo lugar. Vine aquí para adorarte. Mi fortaleza de ti fluirá y mi delicia es contemplarte. Haré mi morada junto a tu presencia. Quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor.
esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío, mi Dios, en ti confío, mi Dios, en ti confío. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar.
Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz y quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. El título de este mensaje es Confiar sin entender, segunda parte. La semana anterior vimos que el texto más conocido del profeta Jeremías es el que encontramos en el capítulo 29 y versículo 11, que dice así: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo forma parte de la carta que Jeremías envió desde Jerusalén a los exiliados judaítas, es decir, los exiliados de Judá en Babilonia, en el siglo VI antes de Cristo. Y es considerada como uno de los documentos más importantes del Antiguo Testamento. Dicha carta fue registrada y preservada en Jeremías capítulo 29, de los versículos del 4 al 23, y marca la transición del juicio a la esperanza. De hecho, la carta es la antesala al libro de restauración, también llamado libro de consolación, que se encuentra en Jeremías del capítulo 30 al 33. Debido a que la carta abarca 20 versículos, necesitamos estudiarla en varias partes. Originalmente, creí que podríamos estudiarla en dos partes, pero me he dado cuenta que tenemos que hacerlo por lo menos en tres partes. En la primera parte, estudiamos los versículos del 4 al 7 y vimos los dos primeros puntos. Y este fue el punto número 1, una perspectiva sorprendente de exiliados a residentes. Dice el versículo 4, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les den nietos, multiplíquense allá y no disminuyan. Estudiamos cómo Dios renovó la perspectiva de los cautivos, mostrándoles que Él seguía en control y que debían establecerse en Babilonia para una estadía que duraría por varias generaciones. Los judaítas debían aceptar que Dios los había puesto en el lugar donde estaban, y a la vez debían erradicar de sus mentes la falsa esperanza dada por profetas engañadores que predecían un pronto retorno a Jerusalén. Debido a que caer en sus mentiras les implicaría una inestabilidad permanente. Dios les dijo que se establecieran en Babilonia y que la vieran como su nuevo hogar. Y aunque Babilonia no sería su hogar permanente, sí sería su hogar por muchos años. Por lo tanto, debían prepararse para eso. Y entendimos que después de todo lo perdido, la vida continúa y es necesario empezar de nuevo.
La semana anterior también vimos el punto número 2, un propósito sorprendente, de dolientes a misioneros. El versículo 7 dice, además, busquen el bienestar o shalom. Shalom significa paz integral de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar o shalom de ustedes depende del bienestar o shalom de la ciudad. Vimos que esta porción de la carta sin duda causó un impacto que incomodó a los judaítas. Ellos solamente orarían por Jerusalén, como David lo había escrito en los Salmos. Pero ahora ven que Dios les pide que oren por Babilonia. Y por otro lado, ellos no anhelaban el shalom de sus enemigos. Ellos en ese momento tenían sed de venganza. Por eso observamos la semana anterior que este es el único versículo en todo el Antiguo Testamento que explícitamente le pide al pueblo de Dios que ore por sus enemigos y que busque el shalom de estos. Esta era la misión abrahámica, de ser modelo y medio de bendición para las naciones, incluyendo Babilonia. Esta responsabilidad fue la que les hizo pasar entonces de dolientes a misioneros. Los hebreos debían mostrar activa y dinámicamente la gracia de Dios a aquella ciudad pagana. De la misma manera, los cristianos debemos ser instrumentos de paz en medio de una cultura secular posmoderna. Vivimos en esta tierra, aunque somos ciudadanos del cielo. Esta tierra es solo el lugar de nuestro exilio. Sin embargo, es también el lugar de la misión que Dios nos ha encomendado. La semana anterior les hice ver que dedicaba la predicación a todos los cristianos que, quizá por el dolor que sienten, abandonaron o se debilitaron en la misión que Dios les encomendó. Y les recordé que Dios, al igual que lo hizo con aquellos exiliados en Babilonia, anhela transformarlos y llevarlos de ser dolientes a misioneros. Dios quiere transformar tu pérdida en un propósito de vivir. Hoy nos corresponde estudiar el punto número 3, un futuro sorprendente, de víctimas a visionarios. El versículo 8 dice así: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Desde el capítulo 25 del libro vemos que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías un exilio que duraría 70 años. Vamos a este texto, retrocedamos unos 4 capítulos y vamos a Jeremías 25, versículos 11 y 12. Dice: todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Pero cuando se hayan cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y a aquella nación, país de los caldeos, y los convertiré en desolación perpetua, afirma el Señor. En el capítulo anterior al de nuestro estudio, al de nuestro texto base, es decir, en el capítulo 28, Jeremías se enfrentó cara a cara con el popular falso profeta Hananías, quien, contradiciendo a Jeremías, anunció un exilio de 2 años. Vamos a ese texto, Jeremías 28, versículo 10. Entonces el profeta Hananías tomó el yugo que estaba sobre el cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Ahora, quiero explicarles esto. En el capítulo 27, Dios le había dado la instrucción a Jeremías de portar un yugo en su cuello como símbolo de represión. Entonces Hananías quitó ese yugo del cuello de Jeremías y luego dijo en presencia de todo el pueblo: así dice el Señor. Por favor, noten que Hananías usa la forma de oráculo
para decir una mentira. Así dice el Señor: de esta manera voy a quebrar dentro de 2 años el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que pesa sobre el cuello de todas las naciones. El profeta Jeremías, por su parte, optó por seguir su camino. Más adelante, en el mismo capítulo 28, vemos en los versículos 15 y 16 lo siguiente: entonces el profeta Jeremías le dijo al profeta Hananías: escucha bien, Hananías, tú has llevado a este pueblo a confiar en tus mentiras, aunque el Señor no te ha enviado. Por lo tanto, así ha dicho el Señor: voy a borrarte de la faz de la tierra, y este mismo año morirás, pues has llevado al pueblo a rebelarse contra mí. Ciertamente, al final del capítulo 28, Hananías muere. Sin embargo, el conflicto del impopular profeta Jeremías con los falsos profetas continuó e incluso se extendió hasta la comunidad del exilio en Babilonia. La tierra del exilio no solamente estaba llena ahora de los dioses paganos de Babilonia, sino también estaban en ella los falsos profetas de los hebreos. Básicamente, el discurso errado de Hananías, que predijo un exilio que duraría solamente 2 años, continuó en labios de otros falsos profetas. Al parecer, algunos de ellos predecían con descaro un exilio incluso más corto. Dichos falsos profetas afirmaban fraudulentamente que habían recibido sueños o visiones sobrenaturales, pero en realidad todo era una mera quimera. Según el diccionario de la Real Academia Española, quimera es aquello que se propone a la imaginación como posible o verdadero, no siéndolo. Construyamos un puente entre los tiempos de los judaítas en el exilio y nuestros tiempos. Y quiero aclarar que no es bueno generalizar. Yo conozco a un hombre de Dios que ha sido usado por muchos años en mi vida para traer el mensaje del Señor. Pero también debemos aceptar que en nuestros días vemos un falso movimiento profético que basa sus predicciones en meras quimeras de prueba y error. Si en un rango de probabilidades lo que supuestamente predijeron sucede, entonces se vanaglorian de que ellos lo anunciaron. No obstante, muchos de ellos son bastante malos para predecir. Por ejemplo, en nuestra amada Latinoamérica hemos visto a líderes religiosos, muchos de estos mediáticos, profetizando a nivel político, afirmando que un candidato llegaría a ser presidente de un determinado país, y esto no pasó. También a nivel deportivo los hemos visto afirmando que la Copa del Mundo de fútbol llegaría a un país que finalmente no ganó. Asimismo, los hemos visto profetizar sanidades que no ocurrieron. Cruelmente le aseguraron a un enfermo con un cáncer terminal que viviría para ver crecer a sus nietos. ¿Cómo habrá afectado esto la fe de la familia de este hombre que luego murió? En medio de esta pandemia, uno de los mayores prototipos de la falsedad y la mentira de nuestros días profetizó que el COVID-19 se terminaría el 29 de marzo del 2020, exactamente al mediodía, algo que jamás pasó. Lamentablemente, podríamos continuar con la lista interminable de las falsas profecías dadas en nuestros días. Y lo triste es que después de tantos desaciertos en los que estos falsos profetas han quebrantado el tercer mandamiento, tomando el nombre del Señor en vano, utilizando una forma de oráculo para decir una mentira, en su demagogia espiritualizada, siguen acumulando más seguidores crédulos y manipulables. Insisto, estos falsos maestros y profetas de nuestros días expresan mentiras en forma de oráculo, como las siguientes. Al igual que Hananías, dicen: he aquí, dice el Señor, tú serás el próximo presidente. El Señor dice: la Copa del Mundo viene a esta nación.
El Señor te dice que serás sano y nada de esto ocurrió. Y lo peor de todo es que en su egocentrismo no hemos visto a uno solo de ellos diciendo: perdón, me equivoqué. Hablé desde el engaño de mi corazón, desde mi propia imaginación, pretendiendo que era la voz de Dios. Y mentí. Se realizó un descubrimiento fascinante entre los rollos del Mar Muerto. En la cueva número 4. El documento 339, es decir, el documento 4Q339 o 339, que data de finales del primer siglo, escrito en arameo y que abre de esta manera: falsos profetas que se han levantado en Israel. Y luego contiene una lista de 8 falsos profetas. 4 de estos falsos profetas aparecen en Jeremías capítulo 28 y 29, incluyendo a Hananías. Estos falsos profetas pasaron a la historia como paradigmas y referentes de lo que es la falsa profecía. En no mucho tiempo, muchos engañadores que han usado la forma de oráculo, así dice el Señor, pasarán a la historia de Latinoamérica como paradigmas y referentes de lo que es la falsa profecía. Notan cómo lo sucedido alrededor de 2600 años atrás tiene un vínculo notorio y directo con lo que sucede en la actualidad en nuestro contexto presente. Lo cierto es que el viejo embuste de la serpiente que engañó a Eva y que engañó a los cautivos en Babilonia por medio de los falsos profetas y que incluso afectó a la iglesia primitiva con falsos maestros, sigue vigente hasta nuestros días. Pablo escribió en el primer siglo, en 2 Corintios 11:3, pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos, por favor repitan conmigo, sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. La palabra sentidos es noémata, que también puede traducirse como pensamientos o mentes. El término tiene el sentido de reflexión racional o percepción interna. Al igual que los falsos profetas de los tiempos de Jeremías y los falsos maestros de los tiempos de Pablo, los falsos líderes religiosos de la actualidad son emisarios de la misma serpiente que engañó por completo la reflexión racional y la percepción interna de Eva. A través de la historia y hasta el presente, el engaño de la serpiente ha cambiado la forma de pensar y percibir las cosas de muchas personas, apartándolas de su sincera fidelidad a Cristo. Ya no se sigue a Cristo para cargar la cruz, se sigue a Cristo para ver qué voy a obtener, se sigue a Cristo para ver si puedo obtener lo que este mundo ofrece. Esto es un absurdo, es incongruente con el evangelio, es una perversión del evangelio. Ciertamente podemos detectar más fácilmente muchos de los peligros del sistema pecaminoso del mundo caído, pero no tan fácilmente detectamos las herejías en medio de aquellos que profesan ser cristianos. Una misionera experta en idiomas bíblicos que ha traducido la Biblia a varios idiomas de nuestra Guatemala dijo: la teología de los guatemaltecos gira alrededor de lo que dice su líder religioso y no necesariamente de lo que dice la Biblia. En efecto, la fe de muchas personas no es la fe bíblica, sino la que enseña su líder religioso. Una de las primeras cartas que Pablo escribió fue dirigida a los Gálatas. En esta carta, Pablo, en un tono intenso y apasionado, les advirtió a los de Galacia que habían caído en el engaño de la falsa doctrina. Vamos al texto, Gálatas 1:6, dice: me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Tengo una pregunta: ¿qué es lo que has recibido tú? ¿El verdadero evangelio de Cristo o una perversión del evangelio? ¿Es tu fe la fe bíblica? ¿O tu fe es una tergiversación
que enseña un falso maestro. Fue de la misma manera en la que Pablo trató de rescatar a los Gálatas, que siglos antes, operando en un sentido de protección hacia el pueblo de Dios, Jeremías dio el mensaje divino diciendo: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. ¿Cuáles fueron los efectos de las falsas profecías en los tiempos del exilio en Babilonia? Estas llevaron a los judaítas a caer en una trampa de engaño, a creer en una mentira, a pensar que el exilio podía terminar de un momento a otro. El futuro inmediato debía ser enfrentado no con base en las mentiras de los falsos profetas, complacientes y engañadores que endulzaban los oídos del pueblo y que anunciaban un pronto final del exilio y un rápido retorno a Jerusalén. Aquellos judaítas que estaban en el exilio en Babilonia no debían creer en las promesas mentirosas de una pronta restauración. Aquello no era más que falsas esperanzas. La voluntad de Dios era que los judaítas cautivos pasaran, como lo hemos visto ya, de exiliados a residentes y de dolientes a misioneros. Ahora Dios los está haciendo pasar de víctimas a visionarios. Y por eso el Señor vuelve a hablarles por medio de Jeremías en el versículo 10 de la carta, diciendo: así dice el Señor. Esta es una segunda sección en forma de oráculo divino introducida en la carta. Cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Por favor, repitan esta última frase conmigo en sus casas: y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Literalmente en hebreo dice: y cumpliré sobre vosotros mi buena palabra. ¿Cuánta esperanza tenemos? El Señor promete cumplir sobre su pueblo su buena palabra. Y luego dice: y los haré volver a este lugar. Se refiere a Jerusalén, desde donde Jeremías escribió la carta, a unos 1300 kilómetros de distancia. El número 70 tiene una connotación simbólica de completitud, y en este caso representa una vida entera. Esto implica que muy pocos de los judaítas que recibieron la carta de Jeremías vivirían para ver el final del exilio, pero probablemente sí lo harían sus hijos o sus nietos. La declaración de Dios indica que el juicio sería por un periodo de tiempo específico. Dios no dejaría a su pueblo en Babilonia para siempre. El tiempo de Babilonia llegaría, y después del periodo de 70 años sería solamente historia, al igual que todos los demás imperios de esta tierra. El versículo 11 no nos habla de una posibilidad remota, sino de algo determinado por Dios. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El pronombre personal yo está repetido en el hebreo para dar énfasis. Literalmente dice así: porque yo sé los planes que yo tengo para vosotros. También podría traducirse como: porque yo sé los pensamientos que yo pienso para vosotros. El énfasis de Dios en el yo está en contraste con los falsos profetas. Es decir, Dios está afirmando: yo sí sé cuáles son mis planes. Esos farsantes no lo saben. La palabra planes o pensamientos
Aparece en 3 ocasiones en el hebreo. Y no quiero complicarlo, pero aparece 2 veces como sustantivo y una vez como participio. Y está escrita esta palabra planes reiteradamente en un firme contraste con los sueños y las mentiras de los falsos profetas. Además, Jeremías escribe, afirma el Señor, literalmente oráculo del Señor. Y lo hace para enfatizar el origen y la autenticidad del mensaje. Otro marcado contraste se da entre las palabras hebreas shalom y ra. Shalom, que es paz integral, y ra, que es mal. Literalmente, Dios quiere dejar muy claro que sus planes son de shalom y no de ra, es decir, de paz integral y no de mal o de calamidad. También es importante notar que los planes son colectivos y no individualistas, es decir, son planes para vosotros, o como algunas versiones traducen, para ustedes. En otras palabras, son planes de Dios para la colectividad de su pueblo. Noten cuán fácilmente puede caerse en una lectura egocéntrica de la Biblia. La promesa de Jeremías 29:11 no debe tomarse de forma individualista. No es una promesa privada. Es para todo el pueblo de Dios, es para toda la iglesia de Cristo. Antes de pensar en lo que esta promesa significa para mí, debo pensar en lo que esta promesa significa para todos nosotros. Ahora bien, alguien podría preguntar, pastor, ¿Dios tiene planes específicos para mí? Absolutamente sí. Al tener Dios un plan para su pueblo, tiene un plan también para cada persona que integra a su pueblo. Por lo tanto, los planes de Dios para ti tienen que ver con el propósito de Dios para su pueblo. Ninguno de nosotros es el centro del universo. Somos parte de un pueblo. En síntesis, el mensaje de Jeremías es: solo Dios sabe. Y después de todo, Él sigue teniendo planes buenos para nosotros. Ryken dice, no sabemos cuáles son los planes, pero Dios sí. Estos son los planes de Dios para nosotros, no nuestros planes para Dios, o incluso nuestros planes para nosotros. Dios insiste en su derecho a conocer y cumplir sus planes. Por eso los planes son tan buenos. Son los planes de Dios en lugar de los nuestros. Y la buena noticia es que el Dios que conoce cuáles son los planes tiene todo el poder para llevarlos a cabo. A pesar de que el pueblo de Dios estaba pasando por los peores momentos, el panorama aún era prometedor porque Dios sabía los planes que tenía para los suyos. No obstante, 70 años es mucho tiempo. Y la gran mayoría de los receptores originales de esta promesa no vivirían para ver el final del exilio ni el retorno a Jerusalén en tiempos de Esdras y Nehemías. A través de esta promesa, Dios estaba llamando a los judaítas a confiar pacientemente en Él, aunque lo que esperaban no sucediera en su tiempo de vida. Dios les hizo ver que cuando el sufrimiento llega, a veces el sufrimiento se queda por el resto de la vida. Pero asimismo, aunque el shalom supremo o la paz suprema se divisara solamente en el horizonte futuro, recordemos que Dios también les mandó a buscar el shalom en el día a día, la paz en el día a día, incluso en medio de su sufrimiento.
Recordemos lo que dice el versículo 7 de la carta. Además, busquen el bienestar o shalom de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar o shalom de ustedes depende del bienestar o shalom de la ciudad. Los planes de Dios para los suyos son solamente buenos. Aun cuando Él envíe su juicio y permita el sufrimiento, lo hará buscando el bien y no la destrucción de los que Él ama. Pablo dijo que somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces el versículo 11 detalla cuán bueno sería el futuro que Dios tenía preparado para su pueblo. No sería meramente que Dios eventualmente haría volver a su pueblo, a su tierra, sino que Dios tenía planes que trascendían el final del exilio y que irían más allá de cualquier punto en el tiempo y la historia. Algo que se refiere al destino eterno de todos aquellos que honramos al Señor con nuestras vidas terrenales. Ese futuro está descrito entonces en el libro de Restauración, también conocido como el libro de Consolación, del cual se ha hablado ya, que encontramos en los capítulos del 30 al 33 del libro de Jeremías. Recordemos que Jeremías 29 es la antesala a dicho libro de Restauración o Consolación. Por lo tanto, es necesario que observemos cómo en el corazón de la liberación, la esperanza y la salvación que Jeremías profetizó se encuentran la venida del rey mesiánico y el establecimiento de un nuevo pacto. Todo esto fue cumplido en Jesucristo, aquel que traería el shalom de Dios a nosotros. Por eso el Señor Jesús dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. El apóstol Pedro nos dice claramente que la iglesia de Jesucristo es ahora el pueblo de Dios. Dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. El versículo 12 de la carta de Jeremías dice: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme. Cuánta misericordia tiene nuestro Dios cuando dice: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme. En la cosmovisión hebrea, el arrepentimiento es regresar a Dios, es retornar a Dios. Esto nos muestra que el arrepentimiento precede a la restauración. Y luego el Señor continúa diciendo: y yo los escucharé. Esto es sumamente conmovedor, porque en el capítulo 11 y versículo 14, Dios le había dicho a Jeremías que no escucharía más al pueblo. Y el motivo fue porque el pueblo había roto su parte del pacto. Habían caído en una extensa idolatría y en muchas injusticias sociales. Y ahora, compasivamente, Dios renueva su comunicación con su pueblo. Y yo quiero dedicar esta predicación a todos aquellos que sienten que su comunicación con Dios ha sido interrumpida. Esto es lo que necesitan hacer: arrepentirse y ser restaurados. El versículo 13 dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Buscar a Dios con todo el corazón significa venir a Él con la disposición de escucharlo y obedecerlo por completo.
Entonces, el primer paso es arrepentirme y luego escuchar de nuevo lo que Dios quiere de mí. Y entonces obedecerle por completo. Versículo 14 y final. Me dejaré encontrar, afirma el Señor. Entonces, el exilio no era el final de la existencia del pueblo de Dios, sino el inicio de una nueva fase en su relación con el Señor. ¿Te ha sucedido alguna vez que aquello que parecía ser tu final o tu ruina, más bien se convirtió en una nueva etapa de una relación mucho más profunda con Dios? Luego Dios promete: y los haré volver del cautiverio, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Ahora vean, esto es sumamente maravilloso. Dios había hablado esto a su pueblo alrededor de 1000 años atrás a través de Moisés. En Deuteronomio 4 dice en el versículo 26: pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra de que muy pronto ustedes serán totalmente borrados de la tierra por la cual cruzan el Jordán para tomar posesión de ella. No estarán en ella mucho tiempo sin que sean destruidos. El Señor los esparcirá entre los pueblos, y un reducido número de ustedes quedará entre las naciones a las cuales el Señor los lleva. Allí ustedes servirán a dioses de madera y piedra, hechos por manos humanas, incapaces de ver, oír, comer ni oler. Pero si estando allí buscas al Señor tu Dios, lo hallarás, siempre y cuando lo busques con todo tu corazón y con toda tu alma. En los últimos días, si te encuentras angustiado y afectado por todas estas cosas, si te vuelves al Señor tu Dios y oyes su voz, Él no te abandonará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que hizo con tus padres, porque el Señor tu Dios es un Dios misericordioso. Ni siquiera habían tomado posesión los hebreos de la tierra prometida, y Dios ya les había anunciado que llegaría el día en que perderían esa tierra y serían cautivos. La voluntad suprema de Dios es ser encontrado y conocido por su pueblo. Él es la única fuente de vida y bendición para nosotros. Nuestra esperanza reside en la disposición de Dios de ser encontrado, no en nuestra capacidad de buscarle. Nosotros estábamos completamente perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, y Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pablo, en su discurso en Grecia, dijo: esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. El punto principal de la carta es que Dios sabe lo que está haciendo, aun cuando no parezca así. Sus planes siempre son los mejores. Esta sorpresiva esperanza para el futuro torna a las víctimas en visionarios. Si en la vida te has visto a ti mismo como una víctima de las circunstancias, quizá por un trauma severo que has sufrido, o por un cúmulo de sucesos que te han marcado, hoy Dios quiere hacer de ti
un visionario que forma parte de su pueblo. Hoy necesita saber que nada ni nadie puede echar a perder los planes de Dios. Quiero terminar citando a Ryken nuevamente. Si has decidido vivir para Jesús, entonces tu futuro se ve muy prometedor. Jesús ha prometido perdonar tus pecados, hacerte un hijo del Dios viviente, enviar su Espíritu Santo para consolarte, prepararte un lugar y regresar para que puedas vivir con Él para siempre. Todo suena muy prometedor, pero debes vivir por fe en esas promesas. Te invito a que oremos. Señor, hoy venimos delante de ti reconociendo que te necesitamos desesperadamente. Señor, queremos oír tu voz. Queremos conocer tu verdad. Solo tú eres Dios, solo tú eres Señor. Solo tú conoces cuáles son tus planes. No son nuestros planes para ti. No son nuestros planes para nosotros. Son tus planes para nosotros. Cuánta certeza podemos tener en que tus planes son buenos, son de bien y no de mal, son de paz y no de calamidad. Hoy podemos rendirnos ante ti y decirte: Señor, haz tu obra en nosotros, confiamos en ti aunque no entendamos. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz.
ser. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas a Dios. Haz esta oración de fe como Pablo lo enseñó en la carta a los Romanos, creyendo con tu corazón y confesando con tus labios. Dile a Dios como nunca antes has hablado con Él lo siguiente: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Sálvame, Jesús, creo en ti. En tu nombre, Jesucristo, hemos orado. Amén y amén. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás. Que si tú le quisieras tener, al divino Jesús hallarás. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios.